Continuamos con el comentario y análisis de la selección de poemas y vamos a continuar con el tercer apartado, que es el de la revolución. Para este apartado elegí 2 poemas de distinta autoría: 31 de marzo, también de Juan Gelman, y Ninguna palabra te hace justicia, del poeta cubano Fernández Retamar. Elegí ambos poemas para este apartado porque hay un contraste entre los dos en cuanto a la emotividad o el enfoque que ambos dan para tratar sobre la revolución. Voy a comenzar con el poema de Juan Gelman, 31 de marzo. Ha terminado el mes y el hijo sin venir y mi hermano sin volver. Ha terminado el mes y no también las piernas y no escribí ese poema del otoño en Ontario. Y pienso, se fue otro mes y no hicimos la revolución todavía. Juan Gelman. Como mencioné anteriormente, Juan Gelman vivió el dolor que trae consigo la represión dictatorial. 31 de marzo es una prueba de esto último. Ya en la primera estrofa encontramos la figura retórica que contribuirá a la sensación de hastío que impregna el poema, que es la polisíndeton. La repetición de la conjunción y es utilizada para unir sucesos que le ocurren al yo lírico del poema. En la primera estrofa, ambos familiares podrían haber sido resumidos en un solo enunciado, en un solo verso, pero el poeta decide separarlos y con eso causa un mayor peso, una mayor sensación de hechos que se van encadenando en su vida. Por otra parte, tanto este pasaje como el poema tienen o pueden tener elementos biográficos de Juan Gelman. En este punto resulta imprescindible ubicar la fecha de publicación de 31 de marzo, que contribuiría al análisis completo del poema y podríamos aseverar o dilucidar realmente si se trata de un poema biográfico o no. No obstante, me fue imposible rastrear tanto el compendio al cual pertenece 31 de marzo como su fecha de publicación. Habiendo hecho este comentario, de todas maneras, la sensación de cansancio o penas sumadas sigue en la segunda estrofa con la imposibilidad de amar del poeta, retratada en un "no te amé las piernas", que suma una connotación sexual. Vuelve a utilizar Juan Gelman, como en el poema anterior Estado de sitio, la figura retórica de sinécdoque, ya que con piernas no se refiere a que no le amó las piernas únicamente, sino que se está refiriendo a la persona completa. Al polisíndeton de la conjunción y, que se repite 3 veces más, y a esta sinécdoque se suma otra figura retórica, que es la de la anáfora, de ha terminado el mes, que inicia ambas estrofas. Por otra parte, también se repite el no 3 veces, que suma a la ya nombrada sensación de imposibilidad y pena del yo lírico. El poema del otoño en Ontario podría reconstruirse también con un dato biográfico, pero podemos arriesgar que se puede deber al exilio del autor y la imposibilidad de realizar diversas acciones como viajar por deber permanecer con un perfil bajo en el exilio. Una nueva repetición cierra el poema y es la de pienso. Esto lo que genera es un corte entre lo anterior, es decir, todos los hechos felices que no le ocurrieron al yo lírico o a Gelman, y lo que sigue en el poema, que es su pensamiento sobre la revolución. El poeta parece cerrar con que luego de toda la infelicidad, incluso se suma otra que es justamente la causa de esta infelicidad, que es que el proceso de dictadura sigue. Me parece interesante la inclusión del yo lírico dentro del poema, porque uno puede empatizar con estos hechos justamente porque le suceden a quien los expresa, y en el final se hace cargo de su posición dentro de la revolución, es decir, él tampoco llevó a cabo la revolución. Si bien no puede reponer algunos datos y por ello algo del análisis del poema se pierde o queda en la inconclusión porque no sabemos si hay datos biográficos o no, lo elegí primero porque nuevamente es de autoría de un poeta que me parece magnífico, que es Juan Gelman, y segundo porque aún así se pueden rescatar grandes elementos. Creo que el uso de la anáfora es muy significativo en estas 2 estrofas y el poeta logra transmitir muy bien la sensación de hastío y pena por ser víctima de la represión, amores prohibidos, viajes imposibles, familiares que no han regresado de su condición de desaparecidos. Y aún así, no poder hacer nada para derrocar a esta represión, a esta dictadura.
Por otra parte, la construcción de ha terminado el mes, sumada al no haber hecho aún la revolución, implica que no es el primer mes que pasa y que pasarán muchos más antes que el régimen dictatorial sea desplazado del poder. En este sentido, creo que podría haberse titulado con el último número de cualquier otro mes y la sensación de hastío sería la misma. Como dije, el segundo poema de este apartado pertenece a Fernández Retamar y se titula Ninguna palabra te hace justicia. Estremecimiento más fuerte que la cópula, compañía más intensa que la soledad, conversación más rica que el silencio, realidad más extraña que el sueño, verdad del día y de la noche, canción que no se detiene, cielo colorado de banderas, razón de estar aquí. Ya ves que ninguna palabra te hace justicia. Revolución. Roberto Fernández Retamar. Roberto Fernández Retamar es un poeta cubano nacido en 1930 y fallecido en 2019. Entre algunos de sus logros profesionales se encuentra el haberse graduado en Filosofía y Letras en su propio país y haber obtenido títulos de posgrado en Europa. Alcanzaría también a ser miembro correspondiente de la RAE y a ser presidente de la Casa de las Américas. Por otra parte, se le reconoce, además de por su obra literaria, por haber participado en la Revolución Cubana y por sus ensayos sobre teoría literaria y política. El poema Ninguna palabra te hace justicia, el poeta cubano realiza una oda a la Revolución y por eso la elegí, ya que contrasta con 31 de marzo de Hellman, que si bien también trata sobre la revolución y sobre la necesidad de la revolución, no la enfatiza ni la realza como el poeta cubano. En este poema, el poeta muestra su compromiso político con la revolución cubana que provocó la caída del régimen dictatorial de Batista a favor de Castro y Guevara. El poema Ninguna palabra te hace justicia se divide en 2 estrofas. En los primeros 4 versos de la primera estrofa, el poeta realiza 4 comparaciones con la misma estructura. Sustantivo, más la palabra más, que se repetirá en los 4 versos y que abre la comparación, más un adjetivo, más una comparación. El sentido de estas comparaciones lo podemos reponer una vez finalizado el poema con el término revolución. De esta manera podríamos asegurar que la revolución causa un fuerte estremecimiento. En ella se disfruta de una compañía y una conversación que son preferibles a la soledad y el silencio, respectivamente, y podríamos afirmar que estos últimos 2 pertenecientes a una época dictatorial, es decir, en la revolución o luego de una revolución hay una compañía y conversación que son preferibles a la soledad y el silencio de una dictadura o que se viven en un proceso dictatorial. Por último, es una realidad que es más extraña que el sueño debido que es la consecución del objetivo soñado y en muchas ocasiones no conseguidos de una revolución. Tanto en los versos anteriores como en los que comentaremos a continuación, podríamos introducir la construcción. La revolución es, al inicio de cada verso, a manera de anáfora, y tendríamos una metáfora entre la revolución y los expuestos por el poeta, reponiendo el sentido del poema completo. De este modo, la revolución es verdad de día y de noche, ya que ha sido alcanzada. Me pareció interesante comparar cómo los poetas anteriores, entre ellos Circe Maya, han expresado que la represión se atestigua y se adueña del día y de la noche, y del mismo modo Retamar habla que la revolución también se vive en ambos momentos. La metáfora siguiente es con una canción inacabable y más interesante con un cielo de banderas rojas. Esta referencia es claramente hacia el comunismo por el que lucharon los revolucionarios cubanos, entre los que se contaba Retamar, y que el poeta mismo remarca con razón de estar aquí. En este punto se introduce el poema mismo que escribió, es decir, el yo lírico se confunde con el autor. El poema finaliza dándole sentido al resto del poema, como señalamos anteriormente. Todas estas expresiones y palabras no le hacen sentido a la revolución. Es interesante analizar cómo construye su alabanza hacia la revolución, mientras que otros autores como Hellman en 31 de marzo la anhelan desde la impotencia o pena.
Por otra parte, el poeta en esta estrofa se dirige directamente a la revolución, quien ya ve que no hay forma de hacerle justicia, construyendo de esta manera una prosopopeya. En cuanto al cuarto y último apartado, construcción de un mundo nuevo, elegí dos poemas de dos poetas cubanos, el primero de Roberto Fernández Retamar, Tiempo de las hijas, y el segundo, Nadie, de Nicolás Guillén. Voy a comenzar con la lectura de Tiempo de las hijas. Nuestra hija mayor tiene la edad de la revolución. Nuestra hija más pequeña, la edad de la victoria de Girón. Hay otra forma de medir el tiempo, esa es la que prefiere mi corazón. Roberto Fernández Retamar. Para este apartado volví a elegir un poema del cubano Retamar, ya que creo que muestra un compromiso que no es solo ideológico, sino también sentimental hacia la victoria de la Revolución cubana. El comentario es bastante sencillo, pero creo que el poema tiene fuerza en su simpleza, justamente. En un principio cabe destacar que es el primer poema de mi selección, de la selección de poemas, que cuenta con una rima. Los versos pares, es decir, el segundo, el cuarto y el sexto, cuentan con rima consonántica entre revolución, jirón y corazón. La única figura retórica que yo encontré es la prosopopeya hacia el final, donde Retamar muestra el corazón como una entidad capaz de decidir. No tiene demasiado sentido comentar esto, ya que es un procedimiento común, incluso fuera de la literatura, el de darle al corazón actividad en la toma de decisiones. El corazón ama, el corazón propone, busca, y en este caso el corazón prefiere. Como mencioné anteriormente, este poema muestra el compromiso político de Retamar, quien une dos sucesos de gran relevancia para su vida personal por un lazo emotivo, es decir, al nacimiento de sus dos hijas, los cuenta con la edad de la revolución y con la victoria de Girón, enlazando estos hechos históricos trascendentales y victorias ideológicas con dos hechos también trascendentales, pero no de carácter histórico, sino de su vida personal. La victoria de Girón, cabe destacar porque hay que reponer este detalle histórico, es una victoria importante y hasta decisiva de las tropas revolucionarias cubanas frente al ataque estadounidense. Las tropas invasoras estadounidenses arribaban a la playa de Girón y Playa Larga con una cantidad de tropas y armamento que superaban a las milicias cubanas, que estaban compuestas por guerrilleros, pero mayormente por milicianos que habían sido voluntarios y casi sin experiencia previa en combate ni una gran formación en educación armamentística o militar. Por eso, la victoria resultante y el haber repelido a las tropas enviadas por el entonces presidente de Estados Unidos, Eisenhower, constituyó un triunfo que fue crucial para las tropas capitaneadas por Castro. El poeta cierra su poema demostrando que conoce que hay otras formas de medir el tiempo, como la común y usual que usamos todos, que es el calendario, pero él elige esa. Es un modo, además de unir sucesos relevantes para su persona, de aumentar incluso la importancia de la revolución, ya que el poeta parece decirnos que esta misma es lo más importante que una medida de tiempo, incluso un nuevo nacer de la Cuba misma, uniendo el nacimiento, la sensación de nacimiento de sus hijas con el país y la revolución misma. Por último, el octavo poema de esta selección es de Nicolás Guillén y se titula Nadie. Nuestros sueños se juntan en una misma ola, se mezclan nuestras sangres en una vena sola. Nuestra tierra conoce sus asesinos, clama, alza la voz, enciende su vengativa llama, une sus tempestades, sus duros ríos mueve, en su verde cintura y en su frente de nieve. El indio va sin ropas, pero su mano es dura. El negro ríe, enseña su blanca dentadura. Tiembla el agrio verdugo que nos unció a su yugo. Él siente nuestros pasos, él lo siente, el verdugo. Él oye nuestros gritos, ve nuestras manos juntas que forman una estrella millonaria de puntas. Aquí estamos, ya nadie nos podrá detener, ni matar, ni robar, ni amarrar, ni vender. Nicolás Guillén. Bien, este poeta cubano, que nació en 1902 y falleció en 1989, es un afamado poeta y activista político cubano. Como veremos cuando comentemos este poema Nadie,
ha dedicado parte de su obra a defender la figura del mestizo en Cuba. Yo elegí este poema por eso mismo, porque no trata sobre la dictadura, a diferencia de los anteriores 7, sino sobre los procesos de colonización del pueblo cubano, y defiende la posición del mestizo y el negro como defensores y dueños de una tierra saqueada y apropiada por invasores, pero que estos mestizos y negros ya no se dejarán invadir ni saquear en paz, sino que se han levantado para defenderse. Entre algunos datos biográficos detallamos que el padre de Guillén murió cuando él apenas tenía 15 años de edad y su madre fue la encargada de brindarle una vasta educación a él y a sus hermanos. Si bien Guillén no finalizó ningún estudio superior, desde joven se dedicó a escribir y publicar poemas de su propia autoría, y siendo mayor se encargó de realizar diversos oficios o trabajos, entre los que se destacan la fundación de la revista Lis. En 1926 trabajó en la Secretaría de Gobernación en La Habana, donde tuvo la oportunidad de conocer a grandes literatos como el escritor y poeta español Federico García Lorca o el poeta afroamericano Langston Hughes. Si bien no conoció también al poeta Unamuno, este sí le envió cartas donde mostraba su afecto y admiración hacia el joven Guillén. El poeta cubano estaba tan comprometido con la Revolución cubana que incluso, y a diferencia de los poetas anteriores que también estaban comprometidos, se postuló como candidato a gobernar Camagüey, representando a la Unión Revolucionaria Cubana, aunque lastimosamente sin éxito. En Nadie, el poeta demuestra su compromiso político con la población cubana. Su primera estrofa, compuesta de 2 líneas, muestra su compromiso de un pueblo unido, donde los sueños se mezclan en una sola ola o dirección, y todas las sangres transitan en una vena sola. Es una imagen interesante para analizar o comentar, ya que de este modo realiza indirectamente una metáfora sutil entre el territorio cubano y un cuerpo, ya que luego va a mencionar a la tierra, entonces podríamos unir esta sangre siendo por una sola vena con la tierra o el territorio cubano como esta vena por la cual circula la sangre o personas cubanas. Cada par de versos, es decir, primero y segundo, tercero y cuarto y así consecutivamente, tiene rima consonántica. La segunda estrofa es la única que cuenta con más de 2 versos, ya que tiene 4, y su estructura de rima es la de A-A-B-B. La segunda estrofa se construye a partir de una prosopopeya, ya que la tierra conoce, clama, alza la voz y enciende su venganza. El término tierra tiene a su vez una doble acepción. La primera es la poética, tomada literalmente, en la cual la tierra conoce, clama, alza la voz y enciende su venganza a partir de esta prosopopeya o personificación. Y luego está la acepción política, en la que la palabra o el término tierra evoca a los habitantes del territorio y son ellos quienes no olvidan, quienes alzan su voz, quienes encienden su venganza. Los siguientes 2 versos continúan con el mismo sentido, pero realizan un trazado geográfico: una tierra con clima caótico, ríos, zonas verdes y montañas nevadas. Con la mención del indio y el negro, Guillén muestra quiénes son estas personas que habitan en el territorio, no solo cubano, sino también latinoamericano, podríamos decir, por el trazado geográfico que hizo anteriormente, y le pone rostro a quienes alzan su voz y no olvidan. Por otra parte, hay una antítesis entre la falta de ropas y la mano dura del indio, mostrando un hombre fuerte que no se va a rendir, aunque carezca de protección, en una comparación implícita al español colonizador, cuyos soldados portaban armaduras de metal. Incluye otra antítesis entre el color de la piel del negro y la dentadura blanca. En la cuarta estrofa, Guillén menciona el miedo del verdugo a partir de una repetición de las palabras siente, miedo y verdugo. Esto demuestra el ánimo fuerte e implacable del pueblo que se levanta. Por último, el poema finaliza con una metáfora entre las manos levantadas del pueblo y una estrella de 1000 puntas. Por otra parte, termina con un mensaje de unión: si todos están juntos en un mismo camino, no nos pueden vencer. Y con esto finalizamos el comentario de los 8 poemas de esta selección.